Vamos a la clase número 1 y hoy tiene que ver con ciudad. Desde el punto de vista del concepto urbano, tenemos que entender que primero vamos a ver qué es urbanismo y mi pregunta es, chicos, para ustedes, ¿qué es urbanismo? Para mí urbanismo es saber ordenar las ciudades. Nítido. Dejar como que áreas verdes. Excelente ordenamiento. Empecemos con eso, con ese concepto. ¿Qué más? Roberto. Como que para mí es el diagnóstico de la convención para una intervención. Pues un diagnóstico que te permite hacer una intervención, ok, excelente también. ¿Quién más? Urbanismo también es planificación. Exacto, también es planificación. Entonces, todos tienen razón, todos tienen esa idea, pero definamos urbanismo. Primero hay que tener que en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, que es una ciudad sumeria, el urbanismo lo que hacía era que se ocupaba de estudiar, alguien habló de planificación y de ordenamiento de la ciudad, todos dijeron exactamente eso. En la actualidad tenemos que entender que es algo multidisciplinario. Porque no solo van a estar arquitectos, sino también van a haber ingenieros, sociólogos, abogados, economistas, antropólogos, Dios mío, arqueólogos, restauradores, paisajistas, dependiendo de las morfologías de la ciudad y de las características en sí, hay que agregar toda disciplina que nos permita hacer un diagnóstico completo, una radiografía profunda de lo que es la ciudad. Entender cómo funciona, sus problemáticas actuales, sus problemáticas a futuro, sus potencialidades, sus negatividades. Eso es importante. Entonces el urbanismo va a estudiar una ciudad. Pero vuelvo a explicarles, es importante entender que el urbanismo se ataca de macro a micro y no al revés. Y para eso, al estudiarlo, nos permite ordenarlo. O sea, la ciudad está conformada por sistemas. Vuelvo a hacer la analogía de que la ciudad es un sistema vivo, es un organismo vivo. Las carreteras son las venas y arterias de la ciudad. Los pulmones son los centros verdes que nos proporcionan oxígeno. Las células son los seres humanos y así sucesivamente. Entonces, es importante, ¿verdad?, que entendamos que el urbanismo es multidisciplinario y que la arquitectura está enmarcada dentro del desarrollo del urbanismo. Algo que es inherente de las ciudades, sus características únicas. Cada ciudad es diferente, incluso desde el punto de vista cultural, morfológico, y obviamente va a tener distintas formas de complejidad desde el punto de vista urbano. Y por lo tanto, cada ciudad se debe de enfocar o debe de enfocarse sus problemáticas y sus soluciones resolviendo sus características propias, porque cada ciudad tiene su propia dinámica, su forma de desarrollar sus actividades económicas, sociales y ambientales, no son iguales. Les voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, la cabecera de Tauleu, su dinámica es totalmente diferente a la cabecera de Suchitepeques. Tienen diferente forma, altura, ubicación, cultura, dimensión, aspectos jurídicos, incluso aspectos culturales, bienes públicos, culturales, etc. Entonces, tenemos que entender que lo primero que vamos a hacer es que hay que analizar cuál es el funcionamiento de la ciudad, entender su morfología, recuerden que la ciudad provee servicios, agua, drenajes, también provee elementos positivos, áreas verdes, pero también negativos, ruidos, basura, transporte, la movilidad, cómo podemos hacer que se desarrolle. Y esto únicamente lo podemos hacer a través del entendimiento de la planimetría del funcionamiento de la ciudad. Cómo ingresan, cómo salen, a dónde, qué queremos hacer. Y tenemos que entender cuál es la mejor propuesta de la ciudad dependiendo de las características de cada una de ellas.
Entonces, el urbanismo está supeditado a elementos puramente legales para que tengan una validez. Al menos en Guatemala, la Secretaría General de Planificación pues se encarga de la regularización de los planos, de los planes de generales de planificación a nivel municipal, y las municipalidades son las encargadas o los entes encargados de desarrollar los planes maestros o las planificaciones de desarrollo urbano. Ojo, eso no quiere decir que se dé, eso es una utopía, ¿ok? ¿Y por qué lo digo con certeza? Cualquiera que está sentado cerca de una ventana podrá ver hacia afuera la problemática: basura, desorden totalmente complejo, crecimiento desordenado, falta de agua, la luz, cuando se va la luz. O sea, el hecho de que se vaya la luz constantemente en Matauleo está supeditado a un proceso negativo de deterioro de la empresa municipal de electricidad. ¿Por qué? Porque no se organiza, no se planifica, no se crean planes de crecimiento, y por lo tanto no se entiende cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos y qué es lo que puede ofrecer la ciudad por sectores. Los recursos no son finitos, a menos que se adecúen y se planifiquen para resolver las necesidades a una cantidad. Hay que poner un número. Matauleo carece de cualquier elemento parecido a lo que estamos hablando. En la actualidad, pues como les explicaba, es una disciplina que tiene dentro de sí distintos profesionales. Ustedes como arquitectos, es una vocación el diseño. Entonces nosotros diseñamos ciudades, podemos diseñar ciudades. Es como vemos acá, yo por ejemplo cuando veo la planimetría de una ciudad, automáticamente identifico el norte, sur, calles, avenidas, puedo ver manzanas, la morfología, áreas verdes, parques, elementos que nos pueden definir la ciudad. Y si tuviéramos las curvas de nivel y podemos tener los elementos geográficos, nos permiten definir ríos, etcétera, una serie de elementos que le dan forma a la ciudad. Originalmente la forma más común de la ciudad es esta, que está adaptada al sistema colonial de calles y avenidas con manzanas, que es el trazo de Amero, que fue el que fundó, con el cual se fundaron las ciudades en la época colonial. El urbanismo no solo se ocupa también de las ciudades, es decir, sino que del territorio en sí. Es decir, la ciudad está ubicada en un territorio y por lo tanto hay una planificación y una ordenación. Y estos suelos urbanos son urbanizables o no. ¿Por qué? Porque cuando se hace el análisis, el diagnóstico de los suelos en donde se va a desarrollar y crecer la ciudad, se clasifican. Hay suelos para distintos tipos. Una ciudad no debería de generarse en lugares donde deberían de existir, por ejemplo, áreas verdes para poder servir de pulmones a la ciudad. O las características del terreno, según los estudios, no nos permiten el desarrollo de ciudades por su pendiente. No, vamos a tener problemas con las aguas servidas. Y por lo tanto sus características pueden ser optar por que el uso sea, por ejemplo, para uso industrial, por dar una idea. Y así podemos ir platicando toda la tarde, pero esto no lo decidimos a dedo. Es decir, cada suelo tiene sus características y el estudio nos permite entender qué es lo que vamos a colocar ahí. Ya en la actualidad, urbanismo en muchas universidades en América del Sur, cuando usted se gradúa de arquitecto urbanista, ya es una especialidad. También hay licenciaturas y también hay maestrías. El arquitecto Serras terminó su maestría en urbanismo en la Universidad de San Carlos. A mí me parece una carrera espectacular. Yo sí me gustaría sacar un doctorado en urbanismo. Ya tengo 2 maestrías, ahorita estoy viendo y estoy optando por un urbanismo que me gusta mucho.
En la actualidad hay una tendencia a seguir, y la palabra ya ustedes la han escuchado repetidas veces, y es la sustentabilidad. Y es que la ciudad va enmarcada a los recursos. Una ciudad no puede tener más de la cantidad de personas que los recursos le pueden proveer. Yo veo constantemente que las municipalidades perforan pozos, porque la gente ya no tiene agua. Pero realmente entendemos cuál es la cantidad real de usuarios que podemos utilizar. Y lo peor de todo, que no reintegramos el agua que utilizamos a través de áreas específicas para poder absorber el agua a través de la lluvia, a través de la obtención de aguas. Las plantas de tratamiento o no existen, o son obsoletas, o en el peor de los casos son infuncionales. Entonces el medio ambiente es un elemento muy importante para poderlo tomar en cuenta. Urbanismo se centra en el estudio específicamente de la urbe, de las ciudades, y lo que hace es que suma distintos componentes que lo hacen un sistema. Entonces y por lo tanto, para poderlo estudiar tenemos que tener distintos estudios para tener claro cómo funciona a nivel global una ciudad. O sea, no podemos tenerla, una ciudad no la podemos entender solo con ver las calles y avenidas. No, señores. Hay que entender la cultura de las personas, hay que entender el funcionamiento de la ciudad, sus leyes, sus costumbres, su morfología, para poder generar modelos que puedan organizar adecuadamente la ciudad. Urbanismo, según la Real Academia, se define como el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, como dijo Jennifer, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. Y es por ejemplo, un tratado de urbanismo es una concentración y distribución de la población en ciudades, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que el urbanismo lo que hace es analizar y ordenar todos los sistemas urbanos, y lo que hace es que los incorpora en un estudio y los conceptos de diferente disciplina van aportando distintas soluciones. No podemos entender a la ciudad si no vemos otros aspectos. Nosotros como arquitectos entendemos a la ciudad desde un punto de vista, pero por ejemplo, alguien que le interese la parte ambiental tomará en cuenta los aspectos ambientales, o su expertise es la parte ambiental. Yo tengo dos expertices, la parte ambiental y la parte de centros históricos. Por ejemplo, habrán ingenieros que entenderán que su expertise va a ser el desarrollo de todas las obras de ingeniería, agua potable, drenajes, electricidad, bla, 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 etcétera, que son servicios. Pero por ejemplo, no podemos proveer agua potable si no tenemos lugares que nos permitan el constante reabastecimiento del agua normal a los mantos freáticos. Entonces el ingeniero sabe que podemos generar tantas cantidades de kilowatts por ciudad, y sabemos que necesitamos tantos metros cúbicos por zona. Ok, pero si no tenemos la suficiente capacidad para abastecerlo. Entonces ahí es cuando se juega y van tomando los papeles los diferentes profesionales para hacer de esto una mejor forma de entender la ciudad y resolver sus problemas. Sigue siendo una utopía para nuestros países y sobre todo para nuestros pueblos. Entender el urbanismo es muy complejo, y no porque no se pueda entenderlo, sino porque la complejidad existe en la falta de voluntad política, que es, para mí, y es mi punto de vista personal, el punto complejo de esto, ¿verdad? Porque no hay voluntad política, no lo comprenden. Quienes llegan, o las autoridades que llegan, carecen por completo del entendimiento de una ciudad y cómo se debe de administrar una ciudad, cómo funciona una ciudad, cuáles son sus necesidades, por qué es que la ciudad funciona de esa manera. Y lo vemos constantemente con la carencia de recursos o de servicios adecuados en nuestra ciudad. Entonces el urbanismo se define de diversas formas, como la ciencia del diseño, la construcción y el ordenamiento de las ciudades, como el arte de proyectar y construir ciudades, su buen funcionamiento, mejorar el desarrollo de la ciudad, que persigue ayudar por todos los medios técnicos para determinar las vías, los edificios, las instalaciones públicas, viviendas privadas, edificios públicos, privados, etcétera, etcétera. En sí, el urbanismo es una disciplina que la encontramos en la conformación de la ciudad en sí.
Existen ciudades, y aquí les puede servir para entender, que se han conformado de acuerdo a sus características y de acuerdo a planes claros de desarrollo. Vean Barcelona. Barcelona tuvo su origen medieval desde la época romana. Posteriormente a eso, en la actualidad ha desarrollado durante el transcurso de la historia ensanches y proyectos urbanos que han hecho de Barcelona una de las ciudades que desde el punto de vista personal son realmente espectaculares. Copenhague, Londres, Nueva York, París, Roma, San Francisco, Toronto, Mississauga, que no sé de dónde es, honestamente, ahí me agarran en curva. Pero vean la conformación, la morfología de las ciudades, son totalmente diferentes. Una no es igual a la otra. Y esto es lo que hace complejo el enfocar a una. No podemos enfocar las ciudades de la misma manera, porque no son iguales, ni desde el punto de vista morfológico, ni cultural, etc. Entonces, la ciudad tiene distintas formas y distintos enfoques para poder abarcar y abordar un estudio urbano. Para empezar, las actividades económicas, religiosas, sociales, ambientales que se van a desarrollar en el estudio de cada ciudad va a ser totalmente diferente. Por eso es que hay una como dicotomía, es decir, dos formas de entender el urbanismo. Una desde las ciencias sociales, ¿verdad?, que se encuadra dentro del arte, y el otro desde el punto de vista técnico, por la parte política, económica, social, jurídica, ambiental, que al final también terminan de fumarse, digamos, o de fundamentar lo que es una ciudad, cómo proyectamos la ciudad. En el urbanismo los planos son muy importantes porque es la parte con la cual uno diseña y posteriormente va a construir y procede a ordenar. Y por eso tenemos dos tipos de entendimiento del diseño urbano, que es el que va a diseñar el espacio público y la estructura en donde se va a edificar, y luego la planificación urbana, que es el que definirá el modelo de ciudad que vamos a utilizar para el diseño urbano. Los dos son importantes, uno sin otro no funciona. Y luego viene la gestión urbana, porque en la gestión urbana uno va a analizar cómo se va a ejecutar, cómo se debe realizar a través de una metodología que sea efectiva de acuerdo a la característica de la ciudad. Y ahí intervienen también elementos jurídicos, etcétera, que van a ir sumándose para generar un plan adecuado a la ciudad que se adecue a ese sistema. En cuanto a la gestión, es la forma de buscar algo, lograr algo a través de. En este caso, pues esto es un trabajo en equipo a través de la planificación, utilizando marcos legales específicos que van a permitir entender el lugar, la ciudad, el suelo, los derechos de uso, las asociaciones, los regímenes de propiedad, privado, público, semiprivado. Entonces, eso, si se dan cuenta, el urbanismo es multidisciplinario. No lo podemos ver solo como arquitectos porque se aplica en muchos elementos. No solo en la construcción, sino también, por ejemplo, en la conservación de los centros históricos o de las ciudades como hitos arquitectónicos, patrimonios culturales, patrimonios de la humanidad. No sé cuántos de ustedes saben, pero la semana pasada se fue a París la solicitud para que Takalik-Abaj sea considerado e inicie el proceso de crearse como patrimonio de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes sabían? Yo. ¿Quién dijo yo? Roberto. No miré las noticias. Nítido, exacto, así es. Y eso es un icono importante al momento de analizar una ciudad. Hay que generar un cinturón de protección, una zona núcleo. Bueno, hoy podríamos, por ejemplo, solo Takalik-Abaj podría ser un proyecto de intervención urbana para la ciudad de La Cintal, tomando en cuenta que va a ser un patrimonio de la humanidad. Cómo vamos a evitar el crecimiento de la ciudad, cómo vamos a mejorar la infraestructura. Entonces, la ONU tiene el 8 de noviembre como el día en donde, o el día que se celebra como el Día Mundial del Urbanismo. Y aquí vemos algunos ejemplos de intervenciones urbanas, o qué es lo que hace. El urbanismo busca el mejoramiento
de la sensibilidad humana en cuanto a su entorno. Genera sensaciones, ordena. Nosotros vivimos acá y no podemos estar fuera de este contexto. Y recuerden cómo se aborda la ciudad, desde su complejidad, de sus aspectos sociales, económicos, culturales. Las ciudades tienen miles de años de haberse creado. Desde el momento en que se asentaron y empezaron a ordenarse desde la casa, a ampliar los territorios, a ordenar y a necesitar recursos, empezó a generar la ciudad. Ya desde el periodo neolítico, con el desarrollo de tecnologías, la producción de alimentos, era necesario ordenarlo para que pudiéramos vivir adecuadamente. Solo tomemos en cuenta los desechos. Si no vivíamos con malos olores. Pero lo interesante de todo esto es que los desechos y la forma de ordenar los desechos no se mejoraron hasta después de la revolución industrial. Es decir, las ciudades hoy con drenajes no existían en 1800. El término aguas, no vayan a creer que es muy chapín. Esto es en la época medieval, en donde la gente tiraba sus desechos en las calles, y para que la gente no se topara con estos pequeños charcos, o cuando estuviera tirando el agua en la puerta de la ventana, la gente gritaba aguas y tiraba sus desechos a la calle. Estamos hablando de 1800, hace unos cuantos años, la plena revolución industrial, cuando la tecnología dio un avance importantísimo, pero poco a poco. Y las ciudades se originan en lo que conocemos como Mesopotamia. En primer lugar, esta cuenca del río Tigris y Éufrates, actualmente Irak, en donde se formaron estas grandes civilizaciones que dieron origen a las primeras grandes ciudades. Aquí se cree que se inventó la escritura. Quiero decirles que existen discrepancias de dónde surgió la escritura más antigua. Han descubierto documentos en Egipto donde se pudieron datar con antigüedad, con elementos donde pudieron definir que la antigüedad de estos elementos era mucho más antigua que la escritura cuneiforme del área de Mesopotamia. Algo muy importante es que en estas ciudades se dividió el trabajo para poder entender demandas, y hubo una economía en extensión, construcción de redes, canales, para que pudieran haber alimentos a través de la agricultura. Entonces todo esto es un ordenamiento muy necesario. Aquí tenemos aquí es Mesopotamia, aquí está Irak, ¿ve? Entonces este conjunto de transformaciones que al final terminó generando la ciudad. Ahora, históricamente los sumerios, pues, los historiadores siguen entendiendo cuál fue el papel de ellos y si ellos llegaron a invadir o no a estos lugares naturalmente por otros, y la arqueología ha permitido descubrir la forma de estos núcleos, como Uruk, Eridu, Logash, que son ciudades que incluso en algunas aparecen en la Biblia. Una de las características de estas ciudades eran que eran amuralladas porque se protegían. Recuerden que ellos vivían en constante conflicto y tenían edificaciones como los zigurats. Los que ya llevaron historia del arte conmigo se recordarán de los famosos zigurats. Un zigurat muy famoso es la Torre de Babel, que aparece en la Biblia. Pero también habían barrios específicos donde vivían gente que tenía un trabajo, por ejemplo los artesanos, los mercaderes. Y esto lo miramos en la época medieval y en la época de la colonia, donde alrededor de las ciudades importantes estaba el barrio de los panaderos, el barrio de los carniceros, el bla, 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 bla. Y estamos hablando de que las ciudades oscilaban entre 5.000 y 20.000 habitantes, hace miles de años. ¿Y es por qué? Porque el hombre dejó de ser sedentario. Empezó a ser sedentario. ¿Por qué? Porque necesitaba ubicarse en un punto para poder vivir la agricultura y la utilización del fuego, pues se multiplicó y se mejoró todo un sistema que genera las ciudades hace más de 10.000 años aproximadamente. Entonces la ciudad va a ser como el culmen de la cristalización de los procesos de sedentarización de la humanidad, que pasa de ser nómada a ser sedentario. Bueno, y ahí empezó nuestros problemas también, ¿verdad? Pero la gente era más sana antes.
Ya cuando la agricultura empieza a utilizarse y a especializarse, es que surge la ciudad, porque el hombre ya no tiene que ir de lugar en lugar buscando dónde alimentarse, porque la agricultura le permite abarcar grandes espacios de tierra para cultivar los alimentos que son necesarios. Y con la aparición de nuevos sistemas de irrigación, la utilización de la ingeniería hidráulica para poder llevar el agua a la ciudad, empiezan las ciudades a mejorarse. En zonas fértiles como el río Nilo, la primera planta que se cree que se utiliza son el trigo y la cebada. Y así es como muchas de las grandes civilizaciones se generan alrededor de ciertos cultivos. En Mesoamérica tenemos claro que es el maíz. El elemento importante a entender es el que yo les digo, donde se asenta la ciudad, es el espacio geográfico. Sin ese espacio, sin esa identificación y sin esa delimitación de tierra, espacio, no podemos entender a la ciudad. Porque es la conciencia espacial la que nos permite entender de en dónde están los lugares específicos. Por ejemplo, Guatemala para su desarrollo lo dividieron en 9 regiones. Muy pocos de ustedes entenderán de que las regiones se generaron para la descentralización y para poder mejorar el desarrollo de cada lugar, de acuerdo a sus características. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al suroccidente. Está la región central, que está Escuintla, Zacatepec, luego tenemos la región metropolitana, que solo tiene así sucesivamente, son 9 regiones. Y esto es lo que busca la Secretaría General de Planificación del Gobierno de Guatemala, es descentralizar y ordenar adecuadamente para que los recursos puedan ser utilizados en las regiones donde se producen. Hay que entender una parte muy importante, por ejemplo, la región urbana, donde están los núcleos urbanos, las grandes ciudades, las altas concentraciones y donde mayor densidad poblacional existe. Y donde mayor necesidad de prestación de servicios existe y donde más caro es la ciudad. Al mes en Guatemala se pueden llegar a pagar 1.500 quetzales de agua. Señores, ¿cuánto pagan ustedes del agua al mes? O sus papás, pues. 80 quetzales. 10 quetzales, 50. 5 quetzales. 50. En Guatemala se paga 1.500 y cada consumo, cada gota es un quetzal adherido. Es carísimo. Pero el agua se debe de pagar, es un bien preciable que aquí no lo apreciamos como debe ser. La parte no urbana, pues es la parte donde, digamos, tiene esa área rural, es el área verde donde se producen mayormente la cantidad de alimentos que llegan a la ciudad. Las distancias son largas, los poblados son poco poblados, los servicios públicos algunas veces son inexistentes. Y los servicios no se digan. Y luego vienen las regiones, ¿verdad? Que es lo que yo les explicaba, que se organizan por cierta homogeneidad. Personalmente pienso que no es así. Pero bueno, Guatemala podría tener mejorar un poco su sistema si lo desarrolláramos de mejor manera. Este era el mapa de Guatemala hace mucho tiempo, donde abarcaba Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y todo esto que ven aquí era Guatemala. Una forma totalmente diferente como lo entendemos. ¿No? Chiapas, Tabasco y Quintana Roo pertenecían a Guatemala. Y luego tenemos algo a entender, son los espacios reales y virtuales. En la actualidad, los espacios virtuales son incorporados en nuestro diario vivir, antes no. Y el espacio real pues lo podemos palpar. Otra forma de entender los espacios es en los famosos espacios público y privado. ¿Qué es un espacio público y qué es un espacio privado? ¿Qué es lo que nos permite una realidad, una recreación? ¿Qué espacios nos permiten ser socioculturales y políticos? ¿Qué lugares nos permiten una relación y una identificación con las personas? ¿En dónde podemos manifestarnos políticamente? ¿En dónde podemos tener un contacto con las personas? ¿En dónde podemos tener una forma de expresión? Esos son los espacios públicos, donde la gente puede llegar. Eso sí, un espacio público no quiere decir que usted no deba de comportarse adecuadamente. Y luego los espacios privados le dan derecho a las personas particulares, etcétera, para poder poseer y controlar un espacio. Un espacio privado puede ser de acceso público y un acceso público puede ser de acceso privado.
Luego están los espacios abiertos y cerrados. Creo que esto es mucho más fácil de entender. Entonces, los espacios abiertos, como su nombre lo dice, están al aire libre. No necesariamente son gratuitos, pero están al aire libre. Eso va a depender si es un espacio público o un espacio privado, pero es un espacio abierto. Y desde el punto de vista urbano, un espacio abierto pues permite acceder a distintos lugares. Puede ser recreación, actividades al aire libre o espacios públicos. En cuanto a los asentamientos humanos, hay lugares donde hay una gran densidad poblacional, con características y infraestructuras de condiciones paupérrimas. Y estos asentamientos urbanos carecen de los servicios mínimos para poder subsistir, que son los asentamientos urbanos. En cambio, los asentamientos rurales es diferente, porque a pesar de que no tienen los servicios necesarios, pues la densidad poblacional es menor y viven de la agroindustria. En cuanto a los asentamientos rurales y urbanos, o en sí los asentamientos urbanos, la diferencia entre el urbano y el rural es clara. Los urbanos vamos a entender que son pueblos, ciudades, megalópolis, metrópolis. Eso dependiendo de la cantidad de personas que forman la ciudad. Una megalópolis, una metrópolis es una ciudad densamente poblada. México es un ejemplo de ellos. Guatemala es una ciudad en comparación a otras ciudades como Hong Kong o Nueva York. Y la función principal son centros públicos de actividades de primarias y secundarias. Es decir, no producen, sino consumen. No producen servir como en el área rural, que ellos tienen servicios terciarios. Y luego el área rural, normalmente vamos a encontrar caseríos, asentamientos dispersos y cantones. Y aquí sí producen alimentos. Y se extrae normalmente materia prima. En la ciudad o en los asentamientos urbanos se transforman en estas actividades económicas. Pues esta es parte de una presentación que no la voy a dar por completo, porque si no terminamos nunca, pero esto es lo que yo les decía. Desde mi punto de vista, para poder entender el patrimonio tenemos que tener conocimiento, la valorización, y por lo tanto lo vamos a proteger. Entonces ¿por qué valor? Es lo que yo les explicaba. Para mí esto tiene un valor, ya les expliqué. Este fue el único regalo que me queda de mi abuelita, alguien que fue muy especial para mí. Si se dan cuenta, tiene elementos que para ustedes probablemente, si no supieran qué valor tiene para mí, ¿cuánto le pondrían a esto? Creo que ningún. Un valor en quetzales, ¿cuánto? Probablemente dirían, nada, arquitecto no le daría absolutamente nada, no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que yo lo vendería? No. Obviamente no, tiene un valor. Entonces, por eso es muy importante. Y pues cuidar nuestro patrimonio es importante. Tenemos distintos patrimonios, distintas formas de ver el patrimonio: natural, arqueológico, precolombino, colonial, natural, y lamentablemente llevamos a esto. Y esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tenemos por lo menos que cuiden el entorno y el patrimonio? Hay que llegar a este tipo de circunstancias para poderlo entender. Ahora, lo que no vimos en la presentación pasada es que tenemos que entender que la historia de la restauración empieza por un personaje francés en 1814 que murió en 1879, que se llama Viollet-le-Duc. Él es el que empieza a establecer la restauración estilística, es decir, como era. No había ningún tipo de conocimiento. O sea, si nosotros creíamos que esto tenía 4 paredes, así lo vamos a realizar. Luego aparece otro personaje que se llama Viollet-Ruskin, que él era contemporáneo también de Viollet-le-Duc. Él era inglés, pero él tenía una ideología diferente, porque no solo era lo romántico, es decir, desarrollemos y restauramos como creemos que en su esplendor máximo era, sino que también él tenía la contraposición de la restauración, porque él decía que había que defender su autenticidad histórica. Por lo tanto, Viollet-le-Duc desarrollaba la restauración de una edificación de tal manera que lo llevábamos a su esplendor original, desde su belleza original, aunque tuviese que, o sea, aún sin tener claro cuál era la propuesta arquitectónica original, si lo vemos como un edificio arquitectónico.
Entonces, Ruskin decía que el edificio es como un ser humano, nace, vive y muere. Y si se restaura, totalmente se destruye. Porque no, es como hacer una copia falsa o una imitación. Por lo tanto, no está conservándolo, sino que lo que está haciendo es haciendo una imitación burda y vana. Por lo tanto, no pierde por completo el valor. Y aparece otro personaje, Camilo Boito, que él se considera como el padre de la restauración científica. Aquí aparece una forma, él une las dos teorías de los personajes de Viollet-le-Duc y John Ruskin, y por lo tanto genera una teoría científica, una forma de desarrollarla, y aparece lo que conocemos como la Carta de Atenas. Y por lo tanto, luego se van a ir viendo ciertos elementos o principios de restauración, y Boito establece 8. Primero, establecer que es importante diferenciar lo antiguo de lo nuevo. No podemos hacer algo sin restaurarlo sin que se sepa que lo que se está haciendo en la actualidad no es original, sino que es nuevo. Materiales, sistemas constructivos, aunque sea colocar una pequeña placa. Luego, los materiales usados en la obra. Si son materiales no originales, hay que diferenciarlos. Muchas veces necesitamos consolidar los muros con elementos estructurales nuevos. Bueno, dejemos vestigio que es un elemento nuevo, la fecha, el tipo de material. Hay que suprimir elementos ornamentales de la parte restaurada. Muchas veces no sabemos cómo eran los elementos originales, y por lo tanto hay un principio de restauración que dice que la restauración acaba donde empieza la hipótesis, y por lo tanto, si yo no sé cómo era originalmente, se deja tal y como está. Por eso que en la antigua Guatemala hay muchos elementos que están sin restaurar, porque no existen documentación, planos, fotografías o información que permitan restaurarlo como era originalmente. Hay que exponer las piezas que se hayan desprendido o eliminado o no utilizado en el proceso de la restauración. Es muy importante eso. Hay que en cada fragmento que se va a renovar, hay que colocarle la fecha que se fue hecho nuevamente. Hay que colocar la información de cuándo se realizó la restauración. Y es importante exponer fotografías, planos del proceso de la edificación, y aparte hacer notoriedad del valor del auténtico y sobre el trabajo realizado.